La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico en La Voz del Derecho, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar en la mesa de trabajo el profesor Óscar Lozano, el Control Master Luis Daza y quien les habla, Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico. Panorama Internacional. En el panorama internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos este miércoles mantuvo las tasas de interés, destacando la solidez de la mayoría de la economía mundial. Esto es importante porque si las tasas de interés de Estados Unidos siguen subiendo, o por lo menos la Reserva Federal toma la alternativa de subir la tasa de interés, pues naturalmente los capitales golondrina, los capitales que están buscando rentabilidad en los países de Latinoamérica, pues se desplazan a estos países que tienen mayor seguridad, un tamaño de la economía mucho más amplio, que tienen mayores interconexiones de mercado, buscarán desde luego la economía de los Estados Unidos para invertir estos recursos, de tal suerte que la Reserva Federal mantuvo la tasa de interés. Sin embargo, pues obviamente los analistas del mercado han venido planteando la posibilidad que la Reserva Federal en las próximas reuniones suba la tasa de interés. Está en 1,25, fluctuando entre 1,25 y 1,50, 1,50%, pero realmente comparada con la tasa de interés del Banco de la República de Colombia, que está en 4,25, pues es una tasa que es inferior todavía a la tasa que cobra el Banco de la República de Colombia. Pues la idea es esa, que ojalá no sigan subiendo la tasa de interés. Repito, este es un factor que desplaza rápidamente capitales de América Latina. ¿Qué opinión tiene en este panorama internacional, profesor Lozano, frente a esta decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener las tasas de interés? Bueno, muy buenas tardes, doctor Luis Alberto, y a todos los oyentes de Panorama Económico. Con respecto a lo que usted menciona, pues es una medida, yo diría que prudente para, mantener un equilibrio en la economía del mundo, ¿no? Y para, como se dice, no dar pie a que los capitales empiecen a, como se dice, así es cierto, como su nombre lo indica, capitales golondrinas, seguir volando de un lado para el otro, sino que se mantengan en una situación estable y que no vayan a afectar, lógicamente, la política económica de todas estas naciones. O sea que, es una medida, vuelvo y repito, una medida prudente, una medida equilibrada, que de una u otra forma busca mantener, la estabilidad en la economía, porque cuando suben las tasas de interés, por lo general lo primero que se afecta es el consumo y también se afecta la inflación. Entonces, y por ejemplo, en el caso de Colombia, más concretamente que el Banco de la República es la entidad que controla el movimiento de capitales y controla la tasa de inflación y las tasas de interés, principalmente pues es una medida lógicamente que nos pone, como se dice, por ahora, porque uno no sabe qué pueda suceder más adelante, por ahora podemos estar, como se dice, medianamente tranquilos. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, critica las medidas de la Reserva Federal. Él manifiesta que es más partidario que la Reserva Federal no suba la tasa de interés. Esto no es muy común en los Estados Unidos. Los presidentes, el presidente Barack Obama, el presidente Bush, por lo general le dejaban que la Reserva Federal tomara su decisión y ellos no intervenían, no opinaban, no se pronunciaban. En este caso, el presidente Trump ha manifestado que él, como cualquier ciudadano, tiene derecho a expresar su opinión, y en este mar de contradicciones que tiene el presidente Trump, a pesar de todo, él ha manifestado que, así como Europa mantiene una política monetaria expansiva, esto debe ser que los asesores económicos le están dando unos buenos mensajes, él manifiesta que Estados Unidos también debe mantener una política monetaria expansiva porque va a tener dificultades. En la medida que le disminuye los impuestos a las multinacionales, a las empresas más grandes, a los conglomerados, pues va a tener menores ingresos el fisco, el ingreso nacional de los Estados Unidos. Y por esta razón, él está anticipando que si le quitan, si le recortan, si le cierran la llave de la política monetaria expansiva, que la tuvo Estados Unidos en el pasado, y empiezan a subir las tasas de interés
y no hay emisión por parte de la Reserva Federal, pues va a tener dificultades para atender la inversión social y todos los programas que él tiene previsto realizar. Entonces se anticipa eso y critica a la Reserva Federal, se anticipa para que no suban la tasa de interés y coloca como ejemplo, trae el ejemplo de Japón, que mantiene las tasas de interés muy bajas, igualmente la tasa de interés del Banco Central Europeo, que también está a la baja, y que eso ha permitido controlar la inflación de un lado y mantener una política monetaria expansiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en Europa se está inyectando recursos, se están inyectando euros a la economía europea para mantener su ritmo de crecimiento. Esta es una situación interesante porque, repito, en el pasado los presidentes de Estados Unidos por lo general dejaban que la Reserva Federal tomara sus decisiones y sobre ese tema no se metían. Sí, es algo muy raro, hablemoslo así como, o novedoso, no raro sino novedoso, de que el presidente Donald Trump tome, digamos, participación activa, hablemoslo así, de que haga un comentario, que enuncie, digamos, o de un concepto, una opinión más exactamente sobre el manejo de las tasas de interés. Como usted lo acaba de señalar, a los anteriores presidentes, en el caso de Barack Obama, para ser más precisos, no había hecho comentario alguno, no había hecho alguna intromisión, pero nos damos cuenta que el presidente Donald Trump, que ha sido un presidente, hablemoslo así, muy controvertido, como todos lo sabemos, por sus opiniones, por sus tomas de decisiones, por sus políticas, pues lógicamente que llama poderosamente la atención. Esperemos realmente a ver cuál es el resultado, en qué desemboca todo esto, a ver cuál es la perspectiva que puede tener, porque como lo hemos señalado anteriormente, esto tiene grandes efectos a nivel de la economía global. Por su parte, en Venezuela se inició lo que ellos llaman básicamente la distribución. El Banco Central de Venezuela inició este viernes el proceso de entrega a los bancos públicos y privados de las piezas del nuevo cono monetario. El nuevo cono monetario es el bolívar sin los 5 ceros, la eliminación de los 5 ceros, que repetimos, como lo hemos analizado en otros programas aquí en Panorama Económico, realmente esto no soluciona los problemas estructurales de la economía venezolana, es una solución a los efectos que están presentando en el problema inflacionario, pero no va a controlar la inflación. Lo hemos comentado también, la inflación es un producto de una de una descomposición del aparato productivo. En la medida que no hay bienes y servicios en el mercado suficientes, pues lamentablemente la presión alcista va a seguir vigente porque no tienen productos, alimentos, medicinas, todo lo que necesita un mercado interno para funcionar. Y de otro lado también, como hemos comentado, pues Venezuela no tiene en este momento divisas, está con un bloqueo económico muy fuerte por parte de los Estados Unidos que no le permite negociar internacionalmente sus bonos, su emisión de bonos y también transar internacionalmente los procesos comerciales de la venta del petróleo. Entonces prácticamente está en una economía de trueque internacional, o sea, le está entregando petróleo a China para pagarle parte de la deuda y parte del capital. Igualmente lo está haciendo con Rusia, de tal manera que no está recibiendo divisas, o sea, dólares, para con esos dólares poder importar alimentos y medicinas que de manera urgente están necesitando la población de Venezuela, porque los hospitales, como lo hemos visto en distintos medios de comunicación, pues no tienen medicamentos, los médicos están disponibles para prestar un servicio, pero no tienen los instrumentos para poder actuar. Mire, hay una cosa muy particular, ya sabemos, y el resultado esta semana se dio, la inflación en Venezuela es del orden del 1.000.000%. Anual. Y otro factor que sorprendió a todo el mundo fue la afirmación que hizo el presidente Maduro, que sus políticas habían sido un rotundo fracaso, lo dijo así en estas palabras. Entonces sacamos de la conclusión, y como lo hemos comentado en programas anteriores, pues lógicamente que nos pone de manifiesto a dónde le estaba apuntando el señor Maduro, a hacer un fracaso, a hablar de una revolución que no fue revolución, donde prácticamente lo que hizo fue desbaratar la economía, acabar con lo poquito que había, porque como lo estamos señalando, le está regalando el petróleo desde la época del señor Chávez. El señor Chávez empezó a regalarle el petróleo a Cuba, regalarle el petróleo a Nicaragua, ¿no? Y lógicamente que eso generó una crisis con todas estas intervenciones estatales que hizo para implantar su famosa revolución del siglo XXI socialista, que socialismo, nos damos cuenta que no tuvo nada, como se debe decir, nada de nada, fue una tiranía, fue una dictadura, ¿no? Donde supuestamente aprovechó
aprovechando pues la ingenuidad de mucha gente y aprovechando digamos su mensaje de Simón Bolívar, hablemoslo así, no ficticio, porque lo que hizo fue utilizar el nombre de Bolívar hasta el día de hoy para justificar su dictadura sangrienta, que eso fue lo que hizo Maduro, justificar una dictadura sangrienta hablando de una revolución bolivariana, que de revolución bolivariana no hubo absolutamente nada. Esto del ALBA fue un gran fracaso, esta alternativa bolivariana para la integración, porque no tuvo los resultados esperados. Miren ustedes que la UNASUR está prácticamente en el aire, entonces lógicamente que eso nos pone manifiesto, y eso, como lo repito, sorprendió a mucha gente que él mismo enunciara eso, que él mismo se dio cuenta de que su política económica de quitarle ceros, de modificar la tasa de cambio, de buscar alternativas para para aumentarle los salarios a los militares, hacer aumentos al salario mínimo, no le dio resultado, porque es crítica la situación, y en el caso colombiano estamos viviendo de que cada día están llegando más venezolanos en busca de oportunidades. El gobierno colombiano, como nos hemos dado cuenta, ha tenido que poner en marcha medidas para darle oportunidad a los venezolanos de que puedan trabajar, de que puedan estudiar, ¿no? Ahí ya han habilitado más digamos, oportunidades para más de 400,000 venezolanos en el caso de Colombia, ¿no? Que están aquí entrando a Colombia, pero lo más crítico es eso. Entonces, ¿hacia dónde apunta Venezuela? ¿Hacia dónde apunta, como dice el señor Maduro? Él dice que en 2 años va a haber una recuperación económica. Yo creo que es totalmente falso. Los economistas venezolanos han hecho análisis referente a las políticas económicas y monetarias del presidente Maduro y han dicho que ni ahorita, ni mañana, ni al futuro de esto va a tener resultado. Venezuela necesita es un cambio político, una renovación hacia el sistema democrático realmente, es decir, volver a una verdadera democracia alternativa, respetando los plenos derechos, respetando la Constitución, respetando el Parlamento, en fin, todos estos entes, y principalmente respetando a la sociedad civil, que ha sido la más ultrajada, la más vilipendiada y la más maltratada, hablemoslo así, porque lo que hemos visto a través de la televisión, de las agencias internacionales que nos muestran, es que el señor Maduro ha hecho todo lo menos, pero lo menos es, y lo que debe hacer es restablecer un sistema democrático. Sí, aquí en otros programas hicimos un balance de las razones fundamentales, 3 razones importantes. En la medida que se interviene, se nacionalizaron las empresas, pues esas empresas muchas se fueron de Venezuela, dejaron de producir, o sea, se acaba la producción. Estas empresas dejaron de pagar impuestos, o sea, no se tienen ingresos para la nación, y estas empresas, al cerrar sus puertas, su frontera productiva, sencillamente ya no tienen trabajadores, o sea, se acabó el empleo. Son los 3 factores, digamos, nefastos. En un sistema democrático, pues en el caso colombiano y en el caso general del mundo del sistema capitalista, la libertad de empresa, en la medida que las empresas paguen sus impuestos, sean unas empresas eficientes y tengan un cumplimiento con sus obligaciones con el Estado, pues el Estado tiene una garantía muy importante, que tiene unos ingresos garantizados de esas empresas, y el Estado no hace un esfuerzo productivo para ponerse a hacer zapatos, camisas, todo lo que hace el sector privado. Estos errores de la política económica interna llevaron a eso, a que empresas nacionales cerraran, empresas internacionales también lo hicieran, y el Estado se quedó sin ingresos. Viene la caída de los precios del petróleo y naturalmente tiene menos ingresos también Venezuela, que es cerca del 98% de ingresos por concepto de exportación de petróleo, no realiza las inversiones para mejorar, para hacer el mantenimiento de todas las refinerías y sus plantas de producción y refinación de petróleo, y esto le genera una caída en la producción de petróleo, que hoy Venezuela no está por encima del 1.400.000 barriles, cuando llegó a tener cerca de 3 millones y medio de barriles de producción. De tal manera que esos factores generaron esa crisis interna muy fuerte. Sumado a esta crisis interna, a la crisis del bloqueo internacional que también está afectando, porque son 2 componentes, una política económica errática al interior de Venezuela, son los 3 factores, y también la presión internacional. De estos elementos hemos comentado, y pues afortunadamente cuando lo hicimos hace más de un año, pues ahora el mismo presidente Maduro reconoce que esas políticas fueron erráticas, y ahí están los resultados. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Escuchan La Voz del Derecho, la única emisora destinada al conocimiento y a la crítica jurídica. Todas las ramas del derecho ante nuestros oyentes. Las normas, las reformas, las sentencias, las demandas,
las denuncias, los sistemas jurídicos, la crítica y el análisis. La Voz del Derecho. Radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia. La Voz del Derecho, radio especializada, llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en Internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Panorama Nacional. En el panorama nacional tenemos eventos importantes que se van a realizar en Colombia. 16 y 15, 16 de agosto vamos a tener un evento de logística internacional muy importante. Este evento lo realiza la Asociación Nacional de Exportadores, ANALDEX, que está un economista al frente de esta entidad, varios años, ya lleva mucho tiempo en esta entidad, el economista Javier Díaz, que está al frente de esta entidad, y él justamente nos va a hacer una invitación para que los empresarios colombianos especialmente tomemos experiencias internacionales de cómo mejorar la logística, cómo se puede hacer esa acumulación de conocimientos para que cada vez las empresas que operan en Colombia, tanto nacionales como internacionales, pues mejoren la logística por parte de todo su aparato productivo. Hay una muy buena noticia, y es que en el índice de desempeño logístico, Colombia recuperó 36 puestos, es decir, mejoramos 36 posiciones, es un triple salto como los que da Caterina. Creo que allí hay una buena noticia y muestra lo que el país está haciendo con la misión logística del Departamento Nacional de Planeación, también en todo el tema de infraestructura. Tenemos que seguir en esa senda y por eso el llamado a los empresarios a que la variable logística no la pierdan de vista. Esta es el comentario muy rápido del presidente de ANALDEX, Javier Díaz, que hace referencia justamente a que estamos avanzando, mejoramos en la posición internacional, en la clasificación, porque hoy por hoy todos los países nos estamos mirando con el resto del mundo, nos estamos comparando, más aún si entramos a la OCDE. Entonces vamos a tener los países de la OCDE, los 33 países de la OCDE, que van a ser también nuestros pares, nuestros referentes, y siempre nos va a tocar que si estamos rezagados, mejorar en estos indicadores, y en este momento en logística estamos avanzando. Mire, una cosa importante que también demuestra en complemento en el tema de la logística. En días pasados se hizo un análisis de las razones por las cuales se prevé precisamente que la economía colombiana puede crecer más. En este momento, como sabemos todos, hay un nivel de crecimiento del 2.2%, pero se cree que para terminar este año del 2018 podemos llegar que el PIB crecería alrededor del 2.6% y el 3.3% en el año 2019. Pero ¿qué factores pueden incidir en ese crecimiento? Algunos analistas dicen que lo más importante, por ejemplo, las ventas externas, que ahora más adelante vamos a hablar de eso, los niveles de alta confianza a nivel del consumidor industrial, el gasto privado, la reactivación del consumo en los hogares, las bajas en las tasas de interés, que por ende le imprimirán una mayor dinámica a la economía en este segundo semestre del año. Y a propósito, hablando de las exportaciones, recibimos con entusiasmo, con optimismo,
el aumento, doctor Luis Alberto, de las exportaciones, en un aumento del 15.9%. Eso quiere decir que las ventas externas del país llegaron a 3.300 millones de dólares en junio pasado, lo cual representó un incremento del 15.9% frente al mismo mes de junio del 2017. El DANE dice que este crecimiento se ha expresado en categorías de productos como los combustibles, de productos de las industrias extractivas que han aumentado un 32.1%, manufactura en 7.7%. Y también hablamos del crecimiento de productos de exportación de petróleo, derivados del crudo, en el orden del 32.5%, ferroníquel 82.1%, vehículos de carretera 26.4%, maquinaria y aparatos eléctricos 29.8%. La ministra de Comercio dice que la doctora María Lorena Gutiérrez, saliente, ¿no? Dice que esto demuestra una confianza de que el presidente Santos está entregando un panorama, si es cierto, valga la aclaración, un panorama económico bastante promisorio para el gobierno del presidente Iván Duque, que se inicia el próximo 7 de agosto. También señala que en el primer semestre del 2018 las exportaciones se incrementaron en 14.7% al llegar a 20.489.1 millones valores POP. Ojo, este es el resultado, es decir, hasta el momento las exportaciones colombianas ascienden al orden de 20.489.1 millones valores POP. Valores POP, como norma Incoterm, significa seguro a bordo de la mercancía. Esto se da gracias al aumento en combustibles, el 22.7%, manufacturas 17% y productos agrícolas el 3.4%. Y los principales socios de exportación de Colombia son, en este caso, Estados Unidos, en la Unión Europea, ¿no? Y también tenemos en cuenta una nota característica, el aumento de exportaciones con Emiratos Árabes Unidos, que registró compras al país por el orden de 74.6 millones. Es la primera vez que digamos que tenemos ese registro importante que Emiratos Árabes, el doctor Luis Alberto, se preocupa y le han llamado la atención, han habido rondas de negocios con Emiratos Árabes, ¿no? Aquí en el país el año pasado, antepasado, y eso tiene ya sus buenos resultados de aumento de las exportaciones con el grupo es decir, aparece otro socio, otro consumidor que no estaba en la lista anteriormente y ahora pues por los aportes que hizo, las gestiones diplomáticas y comerciales del presidente Santos, ¿no? Hacia el grupo de los países árabes, tiene ya como resultado, hay que reconocerlo, este dato importante, ¿no? Y también las ventas con Israel, que aunque no está en vigencia el TLC con Israel, está en proceso, las ventas externas hacia ese destino subieron 87.6% en el primer semestre del 2018. Buenas noticias. Sí, buenas noticias, y ahora que el presidente Santos ha venido haciendo una valoración de su gobierno, ha hecho balance, despedidas en varios frentes, ya hubo la despedida de los ministros y pues el ministro de Hacienda, para el ministro saliente, el ministro Mauricio Cárdenas, pues entrega una economía realmente que tiene confianza internacional, las calificadoras de riesgo y también la banca internacional tiene una buena referencia a Colombia, pero pues desde luego los distintos sectores que no comparten este balance positivo al 100% manifiestan que la economía colombiana, a pesar de todos los avances, tiene problemas de cubrimiento, de necesidades sociales. Desde luego no es posible tener una satisfacción plena en todos los frentes, pero desde luego en el campo de la inflación, por ejemplo, la meta plan del Banco de la República se ha venido cumpliendo entre el 3 y el 4%, la meta de inflación. Igualmente hay un interés, por lo menos una decisión del gobierno saliente de que para el año entrante siga o por lo menos se mejore el Producto Interno Bruto, que subamos de ese 1,8 por lo menos al 2,2, al 2,3. En fin, hay expectativas importantes, ya viene el nuevo gobierno. Esperamos que la próxima administración no se quede en el espejo retrovisor, o sea que casi siempre las administraciones nuevas empiezan es la responsabilidad del gobierno anterior, todo lo malo es del gobierno anterior y esos 4 años que son muy rápidos, que realmente se pasan,
pues debe aprovecharlos muy bien el próximo gobierno para hacer reformas importantes y para beneficio del país, porque pueden hacerse reformas en beneficio de sectores muy específicos, muy pequeños, y entonces no avanzamos en equidad social, no avanzamos en redistribución de ingresos. Una reforma pensional que concentre más los recursos en los fondos privados, pues no es una reforma para beneficiar a la gran mayoría. Una reforma laboral o el estatuto laboral que está previsto en la Constitución del 91, que no se ha desarrollado en el Congreso de Colombia, un estatuto realmente laboral, es para el beneficio de la mayoría de los trabajadores. Y en fin, lo mismo la reforma de la justicia. No debe ser una reforma para favorecer los intereses o ciertos casos específicos de ciertos colombianos, o para favorecer unos gremios económicos o solamente al sistema financiero para que los procesos judiciales para hacer lanzamientos de la gente que no paga las cuotas de vivienda los realicen más rápido, porque se queda simplemente ese favorecimiento a unos sectores específicos. Una reforma integral quiere decir que para todo colombiano, un ciudadano común y corriente, tenga el acceso al servicio de la justicia y esa justicia sea eficiente, se disminuyan los plazos, los límites, se coloquen techos para que estos procesos legales se cumplan más rápidamente y la gente pueda tener acceso a resolver sus diferencias a través de la justicia y no lo resuelvan por sus propias manos. Sí, mire, en unos datos importantes, mirando el balance económico del presidente Juan Manuel Santos en estos 8 años. En el año 2010, por decir algo, la cobertura neta en educación estaba en el orden del 89.7%, digamos, y ha llegado a un nivel de 85%. La pobreza monetaria estaba en el orden, en el año 2010, del 40.3%, bajó al 26.9%. La pobreza extrema en el 2010 era del 14.4%, bajó al 7.4%. La pobreza multidimensional en el año 2010 era el 30.4%, en el 2017 era el 17%. El coeficiente Gini, que es el coeficiente que mide la desigualdad entre la población de acuerdo a unos niveles de ingreso, en el 2010 era del 0,557, en el 2017 era del 0,508. La inversión extranjera, muy importante anotarla, ha venido aumentando. En el año 2010 era de 6.430 millones de dólares y significativamente ha aumentado prácticamente en un 20%, en un 30%. En el año 2017 cerró en 13.924 millones de dólares. La inflación se ha mantenido estable entre un promedio entre un 4%, un 5%. Arrancó en el año 2010, en el periodo del presidente Santos, en un 3.4%, se ha mantenido estable. El año pasado, antepasado, tuvo un incremento por los factores climáticos y por situaciones sociales del 6.7%, pero se cree que puede mantenerse en el orden del 4%. El lunar grande es el desempleo, que se volvió a disparar la tasa de desempleo, cierra en el 8.7% el año pasado y hasta el momento va en el 9.1%. Pero en términos generales, podemos decir que hemos avanzado no mucho, pero nos hemos recuperado y esperamos de que el presidente Iván Duque siga por ese sendero, como usted muy bien o acertadamente lo ha señalado, de que digamos que haya digamos que se diseñe, se trace un plan de trabajo, un plan de desarrollo económico que que satisfaga las expectativas que ahorita tenemos todos los colombianos, y más como usted lo había dicho, en la OCDE, que va a estar, como se dice, con la lupa al frente, mirando cómo es que vienen desarrollándose los proyectos, en los recursos. Pero lo más importante, tenemos que hacer un frente contra un cáncer que nos está acabando y que nos impide muchas veces crecer más, la corrupción. Exactamente. Y un elemento interesante es deuda externa. Deuda externa, partimos en el año 2010 de una deuda externa de 64.792 millones de dólares. Y llegamos, o sea, el presidente Santos la entrega en el 2018 en 126.686 millones de dólares. En eso es un indicador preocupante. Un lunar. Un lunar porque nos hemos endeudado pues, para invertir, para atender las necesidades básicas del país. En fin, en algunos casos hay créditos que no se han utilizado eficientemente. Hay la vena rota de la corrupción también, de entidades que utilizan estos recursos de manera que eso básicamente distorsiona la inversión social. Pero, pues, balance positivo, sin lugar a duda, haber logrado el proceso de paz con la
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con la FARC después de 52 años de conflicto. Eso queda en la historia colombiana. Eso es positivo, eso no lo podemos desconocer. Así el Centro Democrático, el presidente Uribe diga lo contrario, el expresidente Uribe diga lo contrario, pero eso hay que, como se tenerlo en cuenta, eso hay que abonárselo, porque fue, digámoslo así, el presidente que se arriesgó, eso hay que decirlo claramente, se arriesgó a iniciar un proceso de paz con problemas. No hay ningún proceso de paz en el mundo, y usted lo sabe muy bien, que sea exacto, que sea perfecto, y todo proceso de paz por lo general tiene un mínimo porcentaje de impunidad, pero por lo menos se arriesgó. Miren ustedes que han bajado los problemas de inseguridad en algunas regiones. Lógico que desafortunadamente tenemos ahora el problema de que esas bandas criminales y esos grupos disidentes al margen de la ley están asesinando a los líderes sociales, que eso es un problema que este gobierno tiene que entrar ya a solucionar. El gobierno del presidente Duque, a partir del 7 de agosto, tiene que mirar a ver cómo le puede hacer frente y cómo van solucionando, porque así se va a obstaculizar el proceso del posconflicto, que es muy importante. Tenemos que pensar en la paz, como decía el presidente Santos el pasado 20 de julio, hay que cuidar la paz, porque es, como se dice, un tesoro que no podemos desperdiciar, porque no podemos caer otra vez en más violencia y en más derramamiento de sangre entre los colombianos. Y vamos a trabajar un tema también muy importante, que es el coaching y todo lo que las empresas pueden hacer también para impulsar, para desarrollar proyectos. Tenemos a nuestro compañero Alejandro Velandia, que nos trae un invitado especial en el día de hoy. Buenas tardes a todos los oyentes, a mis estimados panelistas de mesa, doctor José Gregorio Hernández Galindo, doctor Ávila y doctor Lozano. En esta tarde nos encontramos aquí en Panorama Nacional con un gurú de los temas de coach a nivel nacional e internacional. Es uno de los 50 protagonistas sobre este tema. Recordemos que estos temas incluyen en el tema de innovación, desarrollo y emprendimiento a nivel nacional e internacional. Recordemos que el coaching es una de las ciencias del desarrollo humano que está con tendencia al crecimiento, y mirábamos que, por ejemplo, una alternativa precisamente al empleo, que es lo que está tanto desplazando la tecnología, sobre todo en sectores como industria y producción en manufacturas, mirábamos que el coaching es una de las ciencias que está mirando hacia el desarrollo humano y que genera alternativas precisamente dentro de las muchas áreas de la industria y la empresa para, por ejemplo, como servicio al cliente, como acompañamiento a grandes deportistas, como alternativas precisamente para poder ayudar al desarrollo humano en el desarrollo de muchas ciencias o carreras. En este momento vamos a entrevistar a Fernando Celis, que, como decíamos, es uno de los referentes más importantes a nivel mundial y que nos va a contar por qué es tan importante el desarrollo de esta ciencia, por qué es tan importante que todos tengamos un coach trainer precisamente que nos acompañe a lograr todas las metas en la vida, por qué el tema de las creencias limitantes, el tumbarlas o el crear otras nos puede generar un buen futuro en la vida, y por qué es tan importante todo este tema que nos lleva hacia el bienestar. Muy buenas tardes, señor Fernando Celis, ya que nos acompañas desde Venezuela y que estás acá en Colombia precisamente dando el primer seminario o la primera corte de formación a nivel nacional aquí en Panorama Distrital. Gracias, Alejandro, gracias por darme este espacio para compartir con todos. En este momento me encuentro residenciado en Miami, donde soy el CEO de esta empresa ILC Academy, y hemos estado haciendo una labor muy seria formando coaches profesionales en un momento cuando las sociedades y el momento empresarial lo exigen. En Estados Unidos, empresas como Google ya tienen desde hace ya 2 años un departamento de desarrollo ejecutivo y coaching ejecutivo. Y yo sé que coaching es un área que está siendo muy cuestionada, porque a veces todavía hay confusión con respecto a lo que define el hecho de ser coach. Coaching es un proceso de acompañamiento que le permite a la otra persona tener una perspectiva fresca y diferente con respecto a las situaciones que están abordando para poder cambiarlas hacia una meta que conscientemente se establece. Ahora, ¿por qué esto es importante en el mundo empresarial y organizacional? Y tú hablaste sobre específicamente el caso de Colombia. Porque en este momento, coaching en la empresa, el coach
es aquella persona que es capaz de permitir que sus ejecutivos manejen los desafíos adaptativos que necesita abordar para lograr los objetivos estratégicos de la empresa. Estamos viviendo un paradigma nuevo en el mundo y muchas personas no se han dado cuenta que estamos viviendo en un paradigma diferente. El mundo en este momento y el mundo empresarial es lo que se llama el mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y en ese sentido estamos viviendo lo que se llama el paradigma del mundo en tiempo real. Los cambios que se generan ahorita en las organizaciones suceden de un momento a otro, de un día para otro. No es como hace 20 años que tú tenías y te podías dar el lujo de hacer una planificación estratégica y un presupuesto y eso se cumplía en un año. Hoy el ejecutivo tiene que estar preparado para cambiar la turbina del avión en pleno vuelo. Y para eso necesita tener un enfoque claro y una capacidad de cómo cambiar y enfrentar el desafío adaptativo que va en contra de lo que ya fue planificado. Esto ya cuenta con una certificación internacional, creo que hay 2 a nivel mundial, que son los grandes referentes, ¿no? O sea, no solo abarcan un país ni continente, sino ya es una escala a nivel global. Son las 2 certificaciones más importantes que ya nos vas a hablar sobre ellas y cuál es el enfoque de cada una. Se supone que hay varias clases de coach, ¿no? Creo que hay unos que son ontológicos, otros de coach life, que es de vidas, acompañamientos, que precisamente lo que hacen es tratar de ayudar a cumplir metas en las organizaciones y también a nivel de vida personal. Entonces cuéntanos por qué este tema de coach no es tanto como una moda, sino ya es una tendencia que llegó para quedarse, precisamente hablando en el nuevo desarrollo de la nueva tendencia de las soluciones a nivel profesional humano. Bueno, coaching sí es una práctica profesional expansiva de muy poco tiempo, no tiene más de 25 años. Existen 2 asociaciones a nivel mundial que rigen el buen funcionamiento del coaching y que tiene su código de ética y código operacional, que son la International Coach Federation, la ICF, y la IAC, la International Association of Coaching, que es con la cual nosotros manejamos nuestra licencia como entidad formadora. Y esto es muy importante porque ha habido mucha confusión precisamente porque se quiere segmentar el coaching. Coaching ontológico, coaching no directivo, coaching de vida, coaching de salud. En realidad, la caja de herramientas pertenece a una sola cosa. Coaching es un proceso de acompañamiento, un proceso de transformación personal y profesional que nos permite alcanzar objetivos. El enfoque que se utiliza es el enfoque que se adecua a la persona o la entidad o la organización que requiere un acompañamiento y una perspectiva externa para poder manejar los desafíos que enfrente y lograr que se manifieste la visión empresarial. Tú hablaste de la banca y del tráfico. En Chile ocurrió un caso clásico donde coaching fue el factor fundamental. Santiago de Chile tenía problemas con tráfico y tuvo un problema en la banca donde específicamente Banco Santander tuvieron una huelga, se paralizó y como sucede en el mundo en tiempo real, rápidamente las personas aprendieron a abordar sus transacciones bancarias online. Cuando terminó el paro bancario y abrieron las sucursales, la asistencia de clientes bajó en 60%. Entonces teníamos cajeros vacíos y un inmenso gasto. Por supuesto, los directores de la banca tuvieron que pensar diferente a cómo vamos a enfrentar ese cambio de comportamiento, porque cada vez más las personas empezaron a hacer sus transacciones bancarias. Como no pudieron solucionar el problema desde la perspectiva actual, se trajeron un grupo de coaches de Brasil y ellos generaron lo que se llama un startup. Convirtieron las sedes bancarias de Banco Santander emblemáticas de la ciudad de Santiago en un work café, una especie de Starbucks donde las personas entraban, hacían coworking y en el segundo piso habían ejecutivos de ventas, ejecutivos de negocio y cajeros. Y entonces pudieron volver a recuperar la cantidad de clientes que se necesitaba desde lo que es la función comercial de una sucursal bancaria. Eso es un ejemplo
de cómo un coach permite a los directores llegar a esa conclusión. Ojo, el grupo de coaches de Brasil no eran expertos en banca, no eran expertos de Starbucks ni de café. Los coaches lo que hicieron fue un trabajo para poder generar una perspectiva que generase una nueva estrategia. Y eso es lo que hace coaching. Y ahorita Banco Santander es líder otra vez en lo que es banca comercial. Muchas gracias, Fernando Celis, por esta entrevista y porque es tan bueno que precisamente estén gurús internacionales ayudándonos en temas de innovación, desarrollo y emprendimiento, creando precisamente valor no solo en la industria, sino generar valores agregados precisamente que nos hagan protagonistas a través de estos temas que, por ejemplo, son nuevos en Colombia, pero que ya está precisamente aquí la primera corte en formación y que en próximos meses también tenemos nuevas conferencias, tendremos también nuevos participantes en el mercado. Recordemos que uno de los más grandes en este tema es Tim Robbins, que es un gran gurú a nivel internacional de coach y mentoring. Entonces, para todos los emprendedores y todos los de innovación, por último, Fernando Celis les va a dar un pequeño consejo a todos los innovadores y emprendedores, precisamente a todos los que se nos están escuchando, por qué es tan importante siempre perseverar en la innovación y por qué es tan importante cogerlo como un valor a futuro. En este momento que el éxito profesional depende de la capacidad de generar una mente emprendedora e innovadora, hay una frase que repite Einstein que es: no podemos solucionar un problema con el mismo nivel de conciencia con el cual fue creado. Entonces, abrirse a las posibilidades es explorar diferentes formas de encontrar la solución a los desafíos que enfrentas. Y esto es difícil porque a nosotros nos han criado con el mantra: no puedes fallar, tienes que ser competente, tienes que lograr lo que te propones. La mentalidad innovadora y la mente startup radica en generar una mejor relación con el fracaso. Falla rápido y falla a menudo. Y poder cambiar tu relación con lo que no funciona para que en el tiempo más corto puedas encontrar lo que funcione y lo que sea diferente y que contribuya al crecimiento y la expansión de todos. Fernando Celis, nuevamente muchas gracias por estar acá compartiendo tu sabiduría, tus experiencias y también demostrando que Venezuela también tiene grandes referentes, que no solo hay que mirar la crisis de Maduro y la crisis precisamente económica que vive ese país, sino también mirar que tiene grandes emprendedores como Fernando Celis, que es Master Coach Training a nivel internacional, junto con estas dos organizaciones que nos comentabas. Muchas gracias por todo y qué bueno estar acá en Colombia, que te damos la bienvenida y qué bueno que te volvamos a ver en un futuro. A todos muchas gracias y muy buena tarde. Sí, es una entrevista bien importante para los empresarios que nos están siguiendo a través de nuestra página www.lavozdelderecho.com.co y también estamos en Facebook Live, que nos pueden seguir, y con nuestro WhatsApp 317-404-3941 ustedes nos pueden escribir en el transcurso de la semana sus comentarios, sus propuestas, las ideas que tengan, porque realmente lo que queremos es llegar a los empresarios, a los estudiantes de muchas universidades de administración de empresas, de negocios, porque estos conferencistas internacionales que vienen a Colombia y que están en Bogotá, tenemos la ocasión de entrevistarlos para que nos den su experiencia de cómo hacer innovación, cómo estar en permanente cambio, para que cuando las personas que en este momento están en una carrera profesional estudiando administración de empresas o carreras afines, tengan esa mentalidad emprendedora, cómo llegar a una empresa a colaborar, a ser partícipe de la innovación y no llegar a repetir procesos que en un momento determinado no le dan avance a la empresa. Sí, eso es muy cierto, muy interesante esa entrevista del doctor Alejandro Velandia. Con Fernando Celis. Con Fernando Celis, y eso marca la pauta de cómo estamos en un camino de innovación muy importante y que eso nos sirve de referencia para seguir avanzando en un proceso de desarrollo, en un proceso de entendimiento, de avances tecnológicos, que eso contribuye de una u otra forma a crecer cada día más. Por su parte, hablando de innovación, la Federación Nacional de Cafeteros ha presentado en estos días un mecanismo innovador, exactamente, que es una fórmula de recolección del café y se refiere a un método con lonas, utiliza unas lonas que optimiza la cosecha manual y reduce los costos de la mano de obra. Entonces ya no es directamente las manos de las personas, sino a través de un sistema de ayuda
que le permiten estas lonas pues hacer la recolección mucho más rápido del café. Entonces, estos son procedimientos tan sencillos que ayudan a mejorar, a elevar la productividad en la etapa de recolección del café. Pero tomamos esta situación del café también para comentar que el mismo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, que está a puertas de hacer las elecciones de los comités regionales de cafeteros, también está pasando por un momento difícil. El costo de una carga de café es de 850.000 pesos y la venta de la carga de café está en 750.000. O sea, están perdiendo 100.000 pesitos. Entonces, los cafeteros en Colombia han venido manifestándole a este gobierno y al próximo gobierno, justamente el candidato y hoy presidente Iván Duque manifestó en su campaña la necesidad de, con un nuevo nombre, pero con unos objetivos parecidos a lo que existió en el pasado, crear el Fondo de Estabilización Cafetera. Ese Fondo de Estabilización Cafetera lo que le permite a los cafeteros recuperar. Es que en la época de bonanza, cuando los precios y las vacas gordas, o sea, cuando haya una bonanza cafetera de los precios internacionales que van subiendo, le permita tener una reserva para cuando lleguen esas etapas críticas, cuando venga la caída de los precios internacionales del café y desde luego que el precio internacional se refleja en el precio interno de la carga de café. Eso le permitirá mejorar la situación porque son cerca de 450.000 familias, un poco más, que viven de esta producción que es la producción cafetera y el impacto social que tiene en estas regiones del país donde se está en la producción de café. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. En La Voz del Derecho, una programación especializada. Información veraz, objetiva, imparcial. Debates, análisis, crítica, verificación. Lo que pasa en Colombia y en el mundo, examinado y confrontado bajo perspectivas diferentes, con sentido democrático y con respeto. La Voz del Derecho. Radio en profundidad. La Voz del Derecho, con los grandes temas que merecen discusión, análisis y controversia. Nuestros analistas promueven el debate respetuoso y serio, generan opinión y suministran elementos de juicio. La Voz del Derecho. La programación especializada de La Voz del Derecho se extiende por el mundo. Presentamos un saludo cordial a nuestros oyentes en Colombia, México, Estados Unidos, Perú, España, Argentina, Ecuador, Venezuela. La Voz del Derecho. Presencia múltiple con oyentes en todas partes. Estás escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada. La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos. Panorama Distrital. En el panorama distrital, pues desde luego, uno de los proyectos grandes, bandera del distrito, uno, la construcción de la línea del metro, ¿no? Dos, la construcción de Transmilenio por la séptima. Inclusive se está planteando la posibilidad de Transmilenio por la 68 y Transmilenio por la avenida Boyacá. Pero por recursos y limitaciones, realmente el gobierno nacional no tiene los recursos suficientes para comprometerse con todos los proyectos del distrito. Sin embargo, Transmilenio por la séptima está en serias dificultades, todavía no se ha despejado si realmente están completos los estudios de la consultoría. Y expertos como Mauricio Rico, que próximamente lo vamos a invitar aquí al programa, que hace parte de una fundación, una corporación que se llama Corpo Séptima. Él le ha venido haciendo unas observaciones a la administración distrital orientadas a que faciliten los planos y la información que tienen los estudios de consultoría, que socialicen esa información para que la ciudadanía se entere de que en qué etapa se encuentra y si hay realmente suficiente acumulación de
estudios y que cumplen con todos los requisitos, porque si no se da esta situación no podrían hacer la licitación. El gobierno distrital tiene previsto hacer la licitación en el mes de agosto y para el mes de noviembre hacer la adjudicación, pero si no se cumple con este prerequisito para el caso de Transmilenio por la séptima, serias dificultades para este proyecto. Sí, desafortunadamente hay como una situación, como se dice, contradictoria, no hay claridad en los estudios, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando realmente. Y también otra cosa que también preocupa en términos generales es la situación del metro, que no se ha vuelto a ventilar realmente. El gobierno distrital del señor Peñalosa, tengo entendido que tiene que aplazar la licitación para la compra de los buses del Transmilenio, ¿no? Aplazarla un buen tiempo, creo que es para la renovación de la flota. Para la renovación de la flota. Entonces, yo digo una cosa y mucha gente lo que ha manifestado. Al haber un proceso, una limitante, que es la renovación de la flota, entonces, ¿cómo va a ser el Transmilenio por la carrera séptima y por los demás? Si no tiene, como se dice, el elemento fundamental, que es el elemento transportador, que es el Transmilenio, el bus como tal, hablemoslo así. Entonces, eso lógicamente que todo el mundo está diciendo que va a conllevar a que eso del Transmilenio por la carrera séptima, al no tenerse un plan decisivo en el proceso de ya aprobada la licitación, entonces lógicamente que eso va a correr los tiempos, los términos, y sabemos de que el año entrante ya se le vence el periodo al doctor Peñalosa. Va hasta el 2019, es decir, tiene hasta el 31 de diciembre. Pero objetivamente sabemos que es en octubre, finales de octubre, que cuando hay nuevo candidato ya prácticamente queda en el aire lo que se ha hecho, o queda sin piso. Se prepara la nueva administración. Se prepara una nueva administración y lógicamente se corre el riesgo de que lo que se ha hecho quede prácticamente en el tintero. Sí, hay otro tema importante que refiere a los efectos que ha tenido el Código de Policía en Bogotá. Efectos en lo económico también, porque desde luego estas medidas del Código de Policía lo que buscan es mejorar la convivencia de la ciudadanía y también bajar los niveles de homicidios, todos los problemas de seguridad, también fortalecer las localidades. En esta medida, cerca de 246.000 comparendos se aplicaron en el último año, que es un número bastante alto, o sea, porque realmente la cultura ciudadana se ha perdido mucho en la ciudad y también ha faltado mucho la socialización del Código de Policía, o sea, que la gente conozca cuáles son las infracciones, cuáles son las causas por las cuales puede tener un comparendo por no cumplir con estas normas que están establecidas en el Código de Policía, especialmente la convivencia en la propiedad horizontal, que es fundamental, el ruido, botar las basuras donde no lo debe hacer, no estar atento a los días en los cuales es la recolección de basuras, el manejo de las mascotas, en fin, toda esta convivencia que se ve muy pequeña, pero es el día a día de los bogotanos. Sí, mire, unos datos importantes. Comportamiento más sancionados: porte de armas y elementos cortantes, 62.243. Consumo de alcohol y estupefacientes en el espacio público, 53.299. Evasión de pago de transporte, 21.233, es decir, los que evaden el pago en el Transmilenio. Ocupación del espacio público, 17.066. Ingreso indebido en transporte, 14.109. Porte de sustancias prohibidas, 12.640. Riñas, enfrentamientos violentos, 9.822, desacato de la función de la policía, enfrentamiento con las autoridades policiales, 9.411, necesidades fisiológicas, 8.138, y el respeto a las autoridades y otros, 31.519, para un total de 247.045 multas impuestas en este primer periodo, porque recordemos que el Código de Policía empezó a tener vigencia en el 1 de agosto del año pasado. Estamos justamente en un año de vigencia del Código y da un promedio de 676 multas por día. Eso es básicamente 676 multas diarias para un total de 247.000 aproximadamente de multas al año. Eso implica económicamente, pues desde luego a las personas que les establecen estos comparendos les representa unas sanciones económicas. Como estamos en panorama económico, es un reflejo de que la economía se impacta por todas las decisiones que toma el Estado. Entonces la gente tiene que pagar. Cuando ya la gente tiene que pagar multas, eso lo lleva a cambiar sus comportamientos. Sí, eso de una u otra forma le lesiona el bolsillo, hablemoslo así, ¿no? Entonces eso es el mensaje desde acá del panorama económico, de que reflexionemos, cambiemos nuestra conducta, seamos más respetuosos con la autoridad, no generemos riñas, adoptemos el comportamiento adecuado como buenos ciudadanos. Ser buen ciudadano no nos cuesta nada.
y más bien por el contrario eso va a ser una actitud gratificante, ser buen ciudadano, respetar al compañero, evitar las riñas, en fin, etcétera. Digamos, adoptarlas, digamos, un comportamiento adecuado que no vaya en contra de las leyes, sino que respete, así no estemos de acuerdo. Mucha gente no está de acuerdo con el código de policía, que quiere colocar el volumen de su equipo de sonido en alto volumen hasta altas horas de la noche, pero respetemos el sueño del vecino, él también tiene derecho, nosotros no tenemos por qué aceptar que el día de mañana recordemos que él también puede hacer lo mismo, entonces vamos a sentir en carne propia esa conducta indebida, ¿no? Las riñas, consumir alcohol, ingresar a la estación del Transmilenio de manera ilegal, evadir el pago del Transmilenio y otras conductas inadecuadas. Entonces, ser buen ciudadano, como se dice, es algo positivo. Y en otras palabras, sí paga ser buen ciudadano, porque nos estamos respetando no solamente a los demás, sino que nos estamos respetando también a nosotros mismos. Y un llamado también para los consejos locales de propiedad horizontal para que desarrollen cursos, capacitación y se conozca este código de policía para que toda la gente que vive la mayoría, gran parte de la población de Bogotá vive en copropiedad horizontal, o sea, en edificios, en apartamentos. Si la gente conoce el código de policía, pues es más fácil que lo pueda respetar. Y la convivencia es parte de la construcción de paz. En la medida que cada uno de los bogotanos aportemos a la convivencia, estamos construyendo paz en el país. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos el profesor Óscar Lozano, Alejandro Velandia, quien les habla, Alberto Ávila, y en el Control Master, Luis Daza. Los esperamos la próxima semana en un programa de Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.